Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con este libro de Esdras y ya en el último capítulo, capítulo 10, episodio número 8 de este libro. Y vamos a hablar hoy de los divorcios masivos. Es continuidad del capítulo 9 que veníamos viendo la semana pasada. En resumen, veíamos que Esdras había recibido la noticia acerca del pecado del pueblo, que muchos estaban, ¿verdad?, formando matrimonios mixtos. Comenzando desde quiénes, ¿se acuerdan? Desde los principales, ¿no? Estaban ahí los sacerdotes, estaban ahí los levitas, aquellos que debían de dar ejemplo de estas cosas. Estaban algunos príncipes y gobernantes también, dice la escritura. ¿Qué hizo Esdras? Lloró, se lamentó, rasgó sus vestiduras y decíamos algo, se arrancó el cabello, bueno, también las barbas. De esa manera él manifestó su tristeza, su dolor también, su no aceptación obviamente a estas cosas. Dice la escritura que él oró avergonzado y confesó su pecado, el pecado del pueblo, pero él se incluía en medio del pecado del pueblo. Y él decía una cosa: con estos pecados no es posible estar en la presencia de Dios. Y terminábamos con esto y decíamos, entonces, ¿por qué se acerca y por qué ora Esdras a Dios? Bueno, decíamos, sin duda él confía en que Dios tiene misericordia, ¿no? Y eso es lo que está buscando Esdras allí en la presencia de Dios. Vamos a ver los hechos aquí en el capítulo 10. Vamos a ver lo que aconteció y después vamos a hacer algunas consideraciones. Vamos a la diapositiva 2, por favor. Dice allí, Secanías propone los divorcios, la solución a esto. Dice que mientras oraba Esdras y confesaba, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó con él una multitud y lloraban amargamente. Dijo Secanías a Esdras: pecamos contra nuestro Dios, pero aún hay esperanza para Israel. Hagamos pacto con Dios. Despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según tu consejo, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. Levántate, estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Así que Secanías, una de las cosas que hace, ve a Esdras y toda la multitud que está alrededor de él, lo ven, y algo que pueden reconocer ellos es que sí están mal, que sí están equivocados. Esto es bueno considerarlo porque no se mantienen allí en una actitud soberbia y altiva pensando que, bueno, ¿qué importa? ¿Por qué hace tanto drama Esdras? No tienen esa actitud, sino tienen la oportunidad de reconocer que sí están mal, que sí están equivocados y reconocen su pecado. Lo hace Secanías. Pero también dice, aún hay esperanza. Nosotros conocemos que Dios es un Dios de misericordia. Y cuando hemos visto al pueblo que pues está en pecado, Dios da una oportunidad. Dios envía un mensajero. Dios habla para provocar al arrepentimiento a su pueblo cuando está en pecado. Así que puede Secanías confiar en que aún hay esperanza. Por eso dice esto es bien importante, saber que aún hay esperanza. No se trata de jugar con el pecado, y ellos lo sabían muy bien, por eso están reconociendo su falta, pero también conocen que Dios está dispuesto a perdonar. Dios perdona si nosotros nos arrepentimos. Así que aún hay esperanza. Dios siempre ha dejado una puerta, una ventana abierta, una oportunidad para poder estar a cuentas con Dios. Hallamos la misericordia de Dios y podemos estar a cuentas con Dios. Es un llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Esa ventana, esa oportunidad es un llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Diapositiva 3. Y podemos recordar esto, lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14.
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que es cierto lo que estamos aquí viendo en el caso de Secanías, que dice aún hay esperanza, hay una oportunidad. Y dice, ¿verdad? El Señor, si se humilla a mi pueblo y deja sus malos caminos, entonces yo le voy a perdonar. Así es Dios. Es bueno en gran manera. Podríamos decir, mientras hay vida, hay esperanza. Así que por esa razón se proponen los divorcios. Pero ya pensando en esto, imagínense lo que esto significa, hermanos. Tienen una vida, son familias que ya tienen una vida hecha. Incluso hay hijos en esos matrimonios. Así que es una decisión radical. ¿Están de acuerdo? Es una decisión radical. Pensemos que es un padre, una madre, que puede ser el papá el israelita, puede ser la mamá la israelita, ¿verdad? Pero hay hijos. Y así como decidimos separarnos, y ya la semana pasada decía, es posible que nos cueste trabajo entenderlo. A mí, lo digo por mí, me costó trabajo entender cómo llegaron a esa decisión. Cómo llegaron a romper y decir, terminamos nuestros matrimonios, nos divorciamos. Y aún, no solamente a las mujeres o a los varones, sino también a los hijos. Imaginemos lo que esto significa. No debió ser fácil llegar a eso. Pero finalmente, hermanos, esto es lo que implica el arrepentimiento. Dejar sus malos caminos. Porque sí había un reconocimiento de que esto no era correcto ante los ojos de Dios. No estaba bien. Y lo sabían, pero lo habían olvidado o lo habían tomado a la ligera. Lo habían pasado por alto. No le dieron importancia. Pensaron que, ¿qué puede pasar? Así que, pues, y arrepentirse de esto significaba, pues, concluir, terminar esos matrimonios. Pero era importante renovar su relación con Dios. ¿No es fácil? Yo creo que no debió haber sido fácil. Diapositiva 4. Y vamos a ver que Esdras compromete a todos a obedecer. Los hace jurar que van a obedecer. Y además les confirma que sí, esa es la solución, que sí, esa es la salida, que sí, ese es el camino, que deben de separarse de aquellos matrimonios que habían formado. Esdras hizo jurar a los sacerdotes, levitas y a todo Israel que harían así. Luego se levantó y se fue. No comió pan ni bebió agua, porque se entristeció por este pecado. Y pregonaron que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, y el que no viniera en 3 días perdiera su hacienda y fuera excluido de la congregación. Se reunieron en Jerusalén a los 3 días acordados y se sentaron en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y también a causa de la lluvia. Esdras dijo: ustedes pecaron por tomar mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Así que den gloria a Dios y hagan su voluntad y apártense de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Bueno, es una decisión para tratar de enmendar un poquito el asunto. Pero pensamos en esto también. ¿Dios aprueba el divorcio? En el Antiguo Testamento, sin duda, había la oportunidad de extender carta de divorcio. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice, esto Dios lo permitió, pero por la dureza de sus corazones. No es que sea lo normal o lo natural que Dios espera. No es que sea. Así que bueno, tal vez justificados hasta cierto punto porque la ley se los permitía, pero también debía haber cierta carga
de llegar a esta conclusión, el divorcio. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos así o nos divorciamos? Y entonces, de los males, de todos los males, el menor. Prácticamente es como la salida. De todos los males, el menor. Si se quedan así, algo que nosotros vimos en el capítulo 9, es que ya ellos estaban también viviendo en las abominaciones de los pueblos alrededor. En otras palabras, ya estaban cayendo nuevamente en idolatría o ya estaban en prácticas, ¿verdad?, de aquellos pueblos alrededor. Así que continuar unidos a esos matrimonios significaría seguir desviándose más y más del camino de Dios. Sería eso. La otra es divorciarse y con esto pues empezar a poner en orden su vida. Decía, es pues una forma de tratar de enmendar sus vidas, de corregir lo que habían hecho mal. Por eso, de todos los males se elige el menor. Y esto por el bienestar del pueblo y para gloria de Dios. Al bienestar del pueblo, ¿por qué? Porque son varios y a su alrededor va a continuar ese mal ejemplo. Y ya decíamos, además son autoridades, sacerdotes, levitas, príncipes, gobernantes, quienes están dando el mal ejemplo. Así que no se puede continuar de esa manera. Hay razones muy fuertes, razones muy poderosas precisamente para llegar a esta conclusión y tomar esa decisión, separarse de sus esposas. Siguiente diapositiva. Pero el pueblo está dispuesto a obedecer. Sí están dispuestos a obedecer, sí entendieron que estaban mal, sí reconocieron su falta. Y dice entonces que respondió toda la asamblea, así se haga, pero el pueblo es mucho. La obra no es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Así que Esdras seleccionó a hombres que eran cabezas de familia. El primer día del 10º mes se sentaron a investigar los casos. El primer día del mes se habían visto todos los casos, 112 casos en total. Los siguientes pasajes ahí van mencionando a los nombres, ¿verdad?, de aquellos que aparecieron y se encontraron en esta condición. Pero esto es importante resaltar. El pueblo está dispuesto a obedecer. Seguro que ya consideraron lo que esto implica. Despedirse de sus familias. Ya lo consideraron, pero dijeron sí adelante. Esto es lo que pide Dios, lo hacemos. Además ya había dicho Secanías, de acuerdo a tu consejo, Esdras, recordemos que además Esdras tenía mucho conocimiento de la palabra, tenía mucho conocimiento de la ley, y dice, de acuerdo a tu consejo y también de todos los demás que conocen los mandamientos de Dios y los temen, porque se acuerdan que veíamos que había un remanente. No, tampoco todos cayeron en esto. Así que ellos dicen, sí, o sea, según el consejo de los que temen a Dios, que están dispuestos a obedecer a Dios, nos sujetamos. Bueno, diapositiva 6. Así que llegan al punto, ¿verdad? El versículo 19 nos dice que dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres. Y ofreciendo como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Ahí terminan los hechos. Es el capítulo 10 que nos narra estos acontecimientos. Pero hay muchas preguntas todavía que podríamos hacer. Hay muchas preguntas. La verdad es que yo no había profundizado mucho en esto. Simplemente me había sido suficiente saber que, bueno, pues era así, agradable ante los ojos de Dios y está bien que hayan procedido al divorcio. Está bien. Y ya con eso. Pero la verdad es que me preguntaba más, ¿las cosas son así? ¿Así nada más va a terminar este asunto? ¿Así puede quedar
Señor, ¿cómo es para ti esto? ¿Cómo es delante de tus ojos esta situación? Así que, bueno, sí había una pequeña lucha para entender esto. La pregunta era, ¿cómo Dios va a permitir los divorcios? Debe de haber algo más, una explicación que nos ayude a entender un poquito más lo que pasó. Bueno, vamos a la diapositiva 8 y vamos a considerar lo siguiente. Dice ahí como título, Dios permitía recibir extranjeros en medio de su pueblo. Estamos hablando de matrimonios mixtos, es decir, una persona de la pareja es de un pueblo de alrededor, es un extranjero. Y entonces viene una pregunta interesante. ¿Las puertas están cerradas para los extranjeros? ¿Dios les cierra las puertas a los extranjeros? Nosotros mismos en la iglesia, ¿a quién le cerramos las puertas? ¿A quién tenemos libertad o derecho de cerrarle las puertas para acercarse a Dios? ¿Tenemos nosotros esa autoridad? No. Entonces es interesante saber que Dios sí permitía extranjeros, porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Entonces sí permitía que se agregaran extranjeros a su pueblo y le podía dar la bienvenida, pero bajo ciertas condiciones. No a todos los extranjeros. Debía de cumplir ciertas condiciones. Y entonces, allá en Éxodo capítulo 12, versículo 48 dice, si algún extranjero mora contigo y quiere celebrar la Pascua para Dios, sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de tu nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre ustedes. Entonces miren esto, dice el Señor, si un extranjero quiere formar parte de ustedes, que esté dispuesto a celebrar la Pascua, obviamente esto necesita que él entienda lo que significa la Pascua. Y por supuesto esto implica también que tenga amor por Dios y además que esté dispuesto a sujetarse a los mandatos de Dios. Y esto, pues en el caso de varones, implicaba circuncidarse. Y pensando en toda una familia, bueno, los varones circuncidarse y las mujeres también podían formar parte cuando se sujetaban a la ley de Dios. Estamos considerando que esto está en el Antiguo Testamento. También va a haber una diferencia que la vamos a mencionar al final. Y dice él, la misma ley será para el natural, o sea, los que son hijos de israelitas, y para el extranjero que habite entre ustedes. Podrá celebrar la Pascua. Así que se entiende, va a poder formar parte del pueblo de Dios. Va a poder formar parte del pueblo si está dispuesto a esto. Debe tener una actitud de obediencia. Debe ser obediente. Y entonces podrá ser como cualquiera de la nación. Pero si no es así, no puede tomar parte en esto. Veamos entonces cómo es Dios, ¿verdad? Y cómo establece cómo deben de ser las cosas. Así es como podía ser recibido alguien como parte del pueblo de Dios. Números capítulo 15, versículo 15 y 16 también nos dice algo más. Un mismo estatuto tendrán ustedes y el extranjero que con ustedes mora. Como ustedes, así será el extranjero delante de Dios. Una misma ley y un mismo decreto tendrán. Bueno, los que eran extranjeros y decidían para formar parte del pueblo de Dios, tenían que estar también sujetos a la ley. Ahora bien, esto nos deja saber una cosa. ¿Cómo se puede llegar a formar parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Si nacían,
si eran hijos de israelitas. Esa es la primera, ¿verdad? La más común, si eran hijos de israelitas. ¿Y cuál era la segunda? Bueno, si hacían caso al pacto de la circuncisión y se sujetaban a la ley. Así que de estas dos formas se podía formar parte del pueblo. Ahora bien, ¿qué pasa entre nosotros ahora como cristianos? Para formar parte de la iglesia, ¿qué necesitamos? ¿Circuncidarnos, varones? No circuncidarnos. Para nosotros es más sencillo en realidad y tiene que ver con fe. Para nosotros solo es suficiente con creer en la sangre derramada de Cristo Jesús, la sangre del nuevo pacto. Él mismo la llama así. Y de esta manera nosotros formamos parte de la iglesia. Es diferente. Pero el caso que estamos viendo es justamente allá en el Antiguo Testamento. Estos matrimonios evidentemente que no estaban caminando ordenadamente delante de Dios. No estaban caminando así. No estaba pasando lo que estamos viendo aquí. Que ellos creyeran y se convirtieran. Eso no estaba pasando. Miren, vamos a la diapositiva 9. Vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Unos ejemplos de algunas mujeres que no eran parte del pueblo y después son consideradas como parte del pueblo. La primera es Rahab. Rahab fue recibida en el pueblo. Dice Josué capítulo 2, nos narra sobre ella, y ella habla diciendo esto: sé que Dios les ha dado esta tierra, sé que Dios. Esas palabras ya de entrada nos muestran que ella creía en el Dios de Israel. Ella ya tenía fe. Y dice: el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los moradores del país han desmayado. Hemos oído que Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo. Y no solamente en los labios de ella podemos entender que no solamente había oído, sino que lo ha creído. Que Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo. Dice: cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, como para subrayarlo. Son las palabras de Rahab. El Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Notemos lo que significa su declaración. Ella le ha creído a Dios, ha creído en el poder de Dios y ha creído que Dios está llevando a su pueblo, y lo confiesa con estas palabras. Así que por eso las acciones que toma Rahab, dice: les ruego que me juren por Dios, como he hecho misericordia con ustedes, así la hagan ustedes conmigo. Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y menciona la fe de Rahab. Y notemos, ¿verdad?, que Rahab era una mujer ramera. Es decir, con malas costumbres, practicando abominaciones desagradables ante los ojos de Dios, lo que hemos estado mencionando de estos matrimonios mixtos. Pues Rahab también tenía prácticas indecentes, desagradables ante los ojos de Dios. Sin embargo, Dios toma en cuenta su fe, y por eso aún en el Nuevo Testamento es mencionada como una mujer de fe. Santiago 2:25 todavía la menciona y dice: también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice, esta mujer fue justificada precisamente por las decisiones que tomó. Recibió a aquellos hombres, pues hizo un acuerdo con ellos,
y los envió por otro camino, los cubrió, los protegió. Llegaron a preguntar por ellos y ella los envió por otro lugar, ¿verdad? A los que venían buscando. Así que ahí tenemos un caso de una persona que era de aquellos pueblos de los que Dios había dicho que no formaran matrimonios con ellos. Pero ella creyó, y sin duda por lo que estábamos viendo ahí, desde el Éxodo, es recibida en medio del pueblo y después forma un matrimonio. Después tiene un matrimonio. ¿Por qué este sí es aceptado? ¿Por qué todos los demás de los que estamos hablando no son aceptados? ¿Y por qué el de Rahab sí fue aceptado? Pues es de resaltar, por eso, la fe que tuvo Rahab. Uno más, Ruth, tampoco podemos pasarla por alto. En el capítulo 1 dice, voy a brincarme varias cosas, pero está hablando de aquellas mujeres moabitas. Mujeres moabitas. Moab, uno de los pueblos de los que Dios dijo, ¿verdad? Y uno de los pueblos precisamente con los que están casados aquellos matrimonios mixtos. Era una moabita. Y dice el nombre de la otra, el nombre de una, el nombre de la otra es Ruth. Y respondió Ruth a su suegra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y a donde quiera que vivas, viviré. Y también para subrayar, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Otra vez las declaraciones de alguien que ha creído en Dios y que sin duda nosotros al leer sobre ella nos damos cuenta que efectivamente vivió pues de una manera diferente en medio del pueblo, no conforme a las costumbres de su familia natal, sino que realmente vivió de acuerdo a la ley de Dios. Así que dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora, lo que resalta no solamente es la obediencia, ¿verdad? Sino que ella tuvo fe y dentro de esa fe hay amor a Dios, porque le dice, tu Dios también será mi Dios. Yo quiero tener relación con ese Dios de tu pueblo, con ese Dios del que tú hablas. Yo quiero conocerlo y tener relación con ese Dios. Así que volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. ¿Y qué pasó allá en Belén? Capítulo 4, versículo 13 dice que Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Dios le permitió concebir y dar a luz un hijo. Otra vez, un caso, un matrimonio allí. Y Dios además le bendice teniendo un hijo. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo, la fe. La fe es la diferencia. Aquí ellas habían creído en Dios y quisieron formar parte del pueblo. Siguiente diapositiva. Así que ahora volvemos a preguntarnos, ¿y entonces qué está sucediendo con estos matrimonios? Lo que vimos en el capítulo 9 la semana pasada, el versículo 1 nos dice: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y dice al final de este versículo, y hacen conforme a sus abominaciones. Es decir, ya están practicando, no solamente se casaron con ellas y ellos, sino que también estaban ya practicando las cosas abominables que ellos practicaban. Y la semana pasada vimos un poquito de esto, ¿verdad? Y recordábamos a Salomón. Decíamos, fue el primero prácticamente en hacer estas cosas y por eso el reino se rompió. Más adelante, cuando entremos al libro de Nehemías, vamos a ver que Nehemías menciona justamente esto acerca de Salomón. Nehemías lo va a mencionar, así que sí es de resaltar que fueron las acciones de Salomón las que propiciaron la división del reino. No es cualquier cosa.
Ahí en la diapositiva se puede ver, ¿verdad?, algunos detalles. Uno quiere y el otro no. Uno sí quiere y el otro no quiere. Diapositiva 12. Seguimos viendo qué sucede con estos matrimonios. Jeremías 15:19 dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y termina diciendo: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Palabras y consejo que nosotros podemos dar a nuestros jóvenes, ¿verdad? A nuestros jóvenes. Mira, en este mundo pues vas a tener sin duda relación con muchas personas, por el trabajo, por la escuela, vas a hablar con gente que no conoce de Dios. Pero mira, ten presente esto: que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. ¿Qué pasó con estos matrimonios mixtos? Que ya se habían convertido, el pueblo de Israel ya se había convertido, fue al revés, ¿no? Se habían convertido ya a practicar las abominaciones que hacían aquellos. Entonces no está sucediendo esto que Dios espera, que tú seas ejemplo para ellos, que ellos vean tu caminar, que ellos vean tu proceder, que se conviertan ellos a ti y no al revés. Bueno, esta es una posible razón por la cual se llegó a la decisión de los divorcios. Ya vimos, Rahab y Ruth dieron testimonio de haber creído y haber reconocido al Dios de Israel y haber querido incluso que fuera también Dios de ellas. Bueno, ahí en la diapositiva pues se ven varias cosas, ¿verdad? Hay conflictos, por ahí tratando de ilustrar todo esto, un ratón y un gato, una imagen que ya había usado el pastor Miguel, el pastor Armando, ¿verdad? Y que de verdad que tiene mucho sentido, el cactus y el globo, ¿no? Ven, no te voy a hacer nada, te lo prometo. Y nada más nos imaginamos lo que va a suceder cuando se acerque el globo. Bueno, son bonitas ilustraciones, pero si pensamos que esto está relacionado con personas y que pueden desviar. Está interesante. Animales de carga diferentes, tienen diferentes tamaños, diferentes pesos, diferente fuerza. Obviamente que esto no va a funcionar. No va a funcionar bien. Tenemos la opción de creerle a Dios o no creerle a Dios. Pero ¿saben qué? Nosotros como padres tenemos que creerlo primero. Otra vez, nosotros tenemos que creerlo primero, porque de otra manera, ¿cómo se lo vamos a transmitir a nuestros hijos? Ellos tomarán sus propias decisiones, pero no puede ser excusa para que nosotros no hagamos nuestra parte, que no hagamos nuestra tarea. Sí nos corresponde enseñarles el camino correcto y enseñarles a que busquen de Dios y que amen a Dios, que ellos quieran servir a Dios, y esto que los lleve a buenas decisiones. Última diapositiva. Ahora, todo lo argumentado finalmente está en el Antiguo Testamento. Es necesario sí aclarar cuál es nuestro proceder como cristianos. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12 al 14. Como cristianos, ¿cuál es el mandamiento de parte de Dios? A divorciarnos. Versículo 12 dice: y a los demás yo digo, está escribiendo el apóstol Pablo, y dice: no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿cómo dice ahí? No la abandone, no se separen. Esto es para nosotros. Se entiende que ya era un matrimonio formado y que entonces el hermano conoció de Dios ya después de que este matrimonio estaba formado. Entonces por eso nos dice: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, pero ella está de acuerdo en continuar así, no la abandone.
Y al revés también. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice? No la abandone. No se separen. No se separen. Hay oportunidad, precisamente porque estamos hablando de un Dios de misericordia, de un Dios de gracia, de un Dios que abre una ventana, una oportunidad para todos. Entonces, dice el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Resumo en esto, hay una oportunidad para todos. Hay una oportunidad para todos. Así que para nosotros, si fuera el caso de alguno, quédese así, no se separe. Habrá dificultades, sí, sin duda, pero Dios dará paciencia, Dios dará sabiduría para poder llevar, ¿verdad?, ese matrimonio. Ese es el consejo. Pero ¿qué pasa si no hay oportunidad de elegir? Perdón, al revés, más bien, ¿qué pasa si tiene una oportunidad de elegir? O sea, una vez que llegas al conocimiento de Dios, cuando ya están casados, pues ya no hay para dónde moverse. Pero ¿qué pasa cuando no eres casado y estás ya en el conocimiento de Dios, estás en la iglesia, estás asistiendo, estás conociendo? Pues entonces, ahí sí hay la oportunidad. Y dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto sí es para nosotros. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Dice, no empatan, son cosas diferentes. Así que si estás en posibilidad de decidir, y yo creo que ahorita todos los jóvenes están en posibilidad de decidir bien, de esperar. Entonces lo mejor será así hacerlo. También me llamó la atención esta diapositiva, la imagen de abajo. Uno quiere caminar y el otro no. Se echa, ¿no? Prácticamente el animal está echado allí y el otro se ve como con intenciones de avanzar. Uno quiere avanzar y el otro no. Son dificultades que sin duda se pueden presentar en matrimonios así. Bueno, terminamos con esto. Esdras lleva al pueblo a tomar una decisión difícil. Vimos pues todas las posibles razones por las cuales llegaron a esto, pero el consejo para nosotros es pues mantenernos en la enseñanza de nuestro Dios, ¿verdad? Por amor al Señor, es bueno esperar. Si tienen la posibilidad de decidir, pues hacerlo. Padres, los primeros en quererlo tenemos que ser nosotros para poderlo transmitir así. De otra manera, este tema lo vamos a llevar muy, muy a la ligera. Y creo que por lo que estamos viendo, lo que vimos, es sobremanera importante. Queremos el bien de nuestros hijos, todos. El bien para nuestros hijos no se busca solamente en lo material. Esto es lo mejor. Las enseñanzas que vienen de parte de Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar para ser despedidos. Vamos a mandar un saludo a nuestros hermanos que están allá siguiendo la transmisión en casa y vamos a ponernos de pie. Recordamos que este domingo se recoge la ofrenda misionera. Puestos de pie todos, oramos y damos gracias a Dios. Padre Celestial, gracias nuevamente te damos. Gracias por tu amor y por tu gracia derramada en nuestras vidas, por la enseñanza que tienes a bien darnos a cada uno de nosotros, el buen consejo que llega a tiempo, la exhortación que no ha faltado. Sin duda buscas nuestro bien, el bien de cada uno de nosotros. Y ahora somos responsables de lo que hemos escuchado, de lo que hemos aprendido. Sin duda tu Espíritu Santo nos lleva a comprender todas estas cosas, a revelarnos con claridad cuál es nuestra posición, cuál es nuestro pensamiento,
cuáles son nuestras actitudes, nuestros hechos, y Señor, nos llamas a poder proceder correctamente delante de ti. Incluso si es necesario, Dios, arrepentirnos de alguna situación que esté ahí atorada, poderla llevar a tus pies, rendida delante de ti, arrepentidos, dejando ese mal camino y buscando ahora, Señor, caminar conforme a tu voluntad. Gracias, gracias, Dios, porque esto es una muestra de tu amor para con cada uno de nosotros. Fortalécenos, Dios, y anímanos a seguir tomados de tu mano. Terminamos esta reunión y nos disponemos a regresar en un rato más a nuestros hogares y pedimos que tu bendición siga siendo con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.